y por tanto este tema es de mucha trascendencia, ¿va? Aquí el tema del salario mínimo, por eso es que está relacionado al tema de costo de vida, porque a partir como la Organización Internacional del Trabajo ha definido el tema del salario mínimo, este está muy relacionado a la realización de otros derechos. Pero veamos, primero establezcamos que esto tiene un rango constitucional, dijéramos, Sí, claro. el abordaje, porque está considerado dentro de esto. Normalmente son 4 factores lo que determinan cómo debe de fijarse el salario mínimo. Vamos a ver el deber ser, porque a todo esto hay que meterle una dosis de realismo. El primer punto que se toma en cuenta y que la misma Constitución lo establece es que hay que tener en cuenta el costo de vida. Es el primer elemento. Un segundo elemento es que hay que ver la índole de la labor a la cual va orientada, la zona de producción y finalmente los distintos sistemas de remuneración que existen en nuestro país. Ahora, si el salario, ¿verdad?, mínimo está orientado a garantizar, o mejor dicho, a satisfacer las necesidades normales del trabajador, si lo vemos desde el punto de vista de justicia, pues debería de andar por lo menos para cubrir las canastas básicas ampliadas. Pero si le metemos la dosis de realismo, Danilo, ¿cómo equiparar esas dos? Porque muchas empresas no van a poder absorber este tema. Sí, esa es una pregunta estratégica muy importante. Cuando nosotros estuvimos formulando la propuesta que de manera responsable la presentamos. Entonces, 25 decían ustedes, ¿no? Sí, el 25% que de manera responsable la hicimos pública y que también fue entregada por los sindicatos al Consejo Nacional del Salario Mínimo, pues sí escuchamos, recuerdo yo, opiniones de 40%, de 45% de incremento del salario mínimo. Tomando en cuenta ese realismo social económico, nosotros dijimos en la propuesta que llegáramos al 25%. Estábamos... ¿De manera escalonada? No de manera escalonada, de un solo. Lo planteamos de un solo, dado la gravedad, le voy a llamar, de la situación económica de las familias salvadoreñas. Por cierto, creo que tenemos una lámina que me gustaría, porque lo voy a hilar con lo que tú estás planteando en este momento. Es decir, cuando ustedes hacen la propuesta del 25%, tienen a la base la realidad de la pobreza que estaba en este momento. Sí, claro, y el estudio pues tomó en cuenta datos oficiales del Banco Central de Reserva, de las encuestas de hogares y propósitos múltiples. Fue un estudio muy técnico, hay que decirlo, muy profesional, muy académico, que requirió la participación de muchos economistas para la realización de ese estudio. Entonces, ese estudio, cuando estuvimos en el diálogo, además, con los actores sociales, con los sindicatos, sobre todo microempresarios y el tema de las cooperativas agropecuarias, ellos fueron francos y nos dijeron: nosotros no podemos asumir este incremento al salario mínimo. El 25 que ustedes planteaban. No lo podemos asumir, ese y otro, no lo podían asumir porque nos argumentaban y nos decían que la situación económica de los sectores no era la más adecuada en términos de desarrollo económico, en sus ventas, de todo lo que hemos sabido de lo que ha pasado con la inflación, los altos insumos agrícolas, etcétera, etcétera. Entonces, en la discusión fue que dijimos, analizamos aspectos de carácter de fiscales, y fue que ahí apareció la propuesta en el análisis que nosotros realizamos de ver la realidad de los 110 multimillonarios. Eso por poner un ejemplo, porque fue solamente un ejercicio. Mucha gente dice, mire, desde antes de que se anunciara el incremento del salario mínimo, el incremento de los precios fueron ajustados. Y ahora
quizás cuando vea formalmente van a volverlos a ajustar. Y dice, bueno, este incremento del salario mínimo solo le beneficia a un 23-24% de la población porque son los que económicamente formales se da. Pero si hay un incremento generalizado, Danilo, afecta al 100% de los trabajadores. Claro. Yo quiero decir que en materia de precios de la canasta básica alimentaria, cuando hemos analizado los anteriores incrementos al salario mínimo en la serie de datos, la inflación que hemos observado o incrementos que hemos observado de los precios, una vez que se ha aplicado la medida, el promedio ha sido del 2.5% de incremento. Ese ha sido el promedio, es bajo, es relativamente bajo. Sin embargo, yo creo que habrá que ponerle muchísima atención, muchísimo cuidado al tema en lo que respecta a si vemos distorsiones significativas del mercado, porque ahí puede aparecer la figura de carácter especulativa. Creo que ahora hay una tarea titánica, lo voy a decir aquí públicamente, hay una tarea titánica de estar observando los precios en los supermercados. Y yo invitaría a la población consumidora, a la población que llega a comprar a los supermercados, a que estén comparando precios y que si ven anomalías de incremento, le pongamos atención. ¿Por qué razón? Porque además el gobierno ha tomado medidas en el tema arancelario, de disminución de aranceles en no solo productos de la canasta básica, sino que también las ha tomado en muchísimos otros productos. Entonces, ojo con eso. Yo, como digo, invito a la población. Y lo más saludable, que también lo hemos dicho, pues la población debiera de ir más a los mercados, debiera de asistir más a mercados a las plazas públicas, porque ahí encuentra precios más favorables que un supermercado. Quizás en ese planteamiento, veamos, la población se convierte, dijéramos, como el fiscalizador, el que va a ir palpando poco a poco, pero al final poco o nada puede hacer si no hay una intervención de quienes están obligados a hacerlo por definición. Muchísimo pudiera ser la población. Voy a poner el ejemplo de junio del año pasado, cuando la gente empezó a decir que el whisky se había incrementado de precio. Nosotros, como CDC, nos activamos e inmediatamente movimos este tema que llevó al gobierno a tomar algunas medidas, que muy bien que lo hizo además, que llevó a tomar algunas medidas como la creación de los agromercados, como el tema de ir a verificar los precios en plaza. Sí, porque eso de alguna manera empezó a contener y logró que se bajaran los precios. Eso fue positivo por parte de las autoridades competentes en materia del Ejecutivo, sí, eso fue positivo. Pero ¿a raíz de qué vino eso? A raíz precisamente de la acción, lo voy a llamar, de los consumidores que actuaron y empezaron a denunciar. Entonces, yo creo, el otro día alguien subió una foto en una red social y puso una imagen de un café, de un precio de un café, y dijo que se había disparado el precio. Ese habría que verificarlo. ¿Esa es una acción? Sí, esa es una acción importante y significativa que tiene derecho la población consumidora a expresarlo, a decirlo, para ver esto. Ahí te preguntan, ¿por qué los supermercados venden por libras y no por unidad? Como si lo hacen los comerciantes en los mercados. Ahí está la estafa al pueblo salvadoreño. Mire, yo creo que... ¿No compartís eso? Yo creo que hay que reconocer que como todo comercio, como toda empresa, tiene sus costos, ¿verdad? Tiene sus costos. Ellos, para calcular sus costos, hacen este tipo de ventas en unidades, de diferentes unidades medidas que las que podemos encontrar en el mercado. Entonces hay que reconocer, y tengo que decirlo, esto es parte de la competencia de mercado que tenemos en el país. Eso es además constitucional. O sea, me estás diciendo que una economía de libre mercado. Depende de quien oferte los bienes y servicios, él tiene la libertad de establecer las unidades
de valoración para su propia vida. Claro, es decir, está en su total derecho, pero en lo que no depende tampoco, y ahí es donde tiene que intervenir la autoridad, es cuando vemos que determinada unidad de medida, una libra, digamos, de tomate, costaba 50 centavos y de pronto le estamos encontrando a 1.50 y a lo mejor no hay razón de que se dé ese incremento. Entonces, evidentemente, ahí ya pudiéramos jugar con la figura de carácter especulativo. Sí, pero ahí estás hablando de un incremento desmedido de precios. Sí, pero lo tuvimos. Yo le voy a poner un ejemplo. Nosotros, como tenemos vinculación con cooperativas, un supermercado de este país le estaba comprando la libra de tomate a los productores, creo que andaba alrededor de 35 centavos, ahí manejo el dato. ¿Y a cómo lo estaba vendiendo? A 1.30 o 1.40 de dólar, cuando antes lo estaba vendiendo abajo de $1. Inmediatamente lo denunciamos, inmediatamente lo pusimos en la palestra pública porque no es correcto. Entonces, a ese tipo de distorsiones ahora, de mercado, veamos esa corrección, porque te digo, bueno, si me aceptás que tú tenés, dijéramos, la potestad para poder fijar las diferentes medidas de venta, él puede decir, bueno, este es mi costo. Sí, no, claro. Allá la población sí lo quiere comprar o no. No, pero tampoco es así, porque estamos hablando de la realización del derecho humano a la alimentación. Estamos hablando de que la Constitución de la República de El Salvador defiende el derecho a la vida, defiende los derechos económicos y sociales. Por eso es que existe una ley de protección al consumidor en este país, porque está reconocido en la Constitución. Lo tenemos en la ley secundaria y hay suficiente y bastante desarrollo en materia legal a este respecto. Entonces, no es de que yo de la noche, es decir, aquí no estoy vendiendo una laptop, aquí estoy vendiendo comida, alimento. Ese es el punto fundamental. Vámonos a ese. Mucha gente, incluso tenemos aquí gente que participa, nos habla, nos dice a nuestro productor, bueno, mire, a mí sí me interesaría saber quién es ese comerciante inescrupuloso que no guarda una proporcionalidad entre lo que compra y lo vende, porque debería haber una sanción, dijéramos, del mismo pueblo. Si yo sé que no me están vendiendo de manera desproporcional y sabemos quién es el que lo hizo, ¿no cree que sería más conveniente que por el principio de máxima publicidad, que el pueblo salvadoreño se... ¿Por qué se resisten a dar los nombres? Yo creo que también está el principio, lo voy a llamar en el marco del mercado, de estar cuidando las relaciones en el marco del mercado. Sin embargo, lo voy a decir de esta manera, la ley de protección al consumidor establece las sanciones. El dato, esa tablita, si puede subir un poco más arriba, donde hay una gráfica. Ahí está. Un poquito más suba, por favor. Miren ustedes qué interesante. Ahí están los datos de inflación nacional. ¿Cuál es la fuente de esta información? Todas estas son fuentes Banco Central de Reserva, son datos oficiales. Todos estos son datos oficiales, encuestas de varios propósitos múltiples, etc. 2021 cerramos con una inflación de 3.47%, 2022 7.30, 2023 4.8, 2024 2.1. Ahora, en estos meses, ha bajado la inflación. A ver, ¿por qué es importante analizar el fenómeno de la inflación con este incremento al salario mínimo? Uno puede afirmar y decir, mire, la inflación es baja actualmente. Y es cierto. Y por tanto, como la inflación es baja actualmente, no requiere que se incremente mucho el salario mínimo.
porque todo esto es parte de la discusión de incremento al salario Bueno, se mínimo. supone que debió haber sido en el seno. Pero vamos a lo siguiente. El IPC, el índice de precios al consumidor, que mide más o menos 235 bienes y servicios, pues tiene variaciones. Ahí está incluida la canasta básica alimentaria y tiene variaciones algunos de los bienes o de los servicios. Va subiendo, va bajando, etc. Lo que nosotros hemos notado en esta cadena de años es que los precios de la canasta básica no han bajado, se han incrementado. Pero por momento puede decir bajó los costos de educación, bajaron costos de salud, que sí subió la vivienda, pero los precios de la canasta básica... A ver, no hay un contrasentido que me digas que la inflación no ronda el 2% y la canasta básica si está nosotros tirando... agarramos, ahí voy, si nosotros agarramos solo los 22 productos en esa serie de años, ¿va? 2021, incluyendo 2025, haciendo el comparativo, abril 2021, abril 2025, tenemos una inflación acumulada de 24%. ¿Este análisis es responsable? Sí, es responsable. Porque, ojo, en materia económica es fácil hacer la afirmación, es decir, comparemos la inflación interanual. Para ser responsable, hagámosla de manera interanual. No, agarre la serie de datos y vea que desde que no se incrementó el salario mínimo, desde que se hizo el incremento al salario mínimo allá en el año 2021, en agosto de 2021, a la fecha, dése cuenta usted cómo han subido solamente esos 22 productos de la canasta básica alimentaria. ¿Y es razonable esa subida de precio? ¿O a qué le achacan ustedes? Hay varias razones que puedan impulsar la subida de precios, los factores de carácter climatológico, los factores de los insumos de producción. Pero es racional, la pregunta es racional. Sí, claro. Uno en dice, cuanto a la proporcionalidad del racional incremento. solo cuando hemos visto la distorsión. Pero a lo que yo voy, aparte de esa racionalidad, a lo que nosotros vamos en el análisis es que la inflación de esos alimentos es altísima comparado con este incremento al salario mínimo. Y estos son datos reales, son datos concretos que sirven para el análisis. Para el trabajador es un incremento del 12%. ¿verdad? Eso lo así el salario lo nominal. El salario nominal, pero el ya salario, con los descuentos reales. Pero el salario real le va a quedar en 366.70 por el descuento de ley. Que viene, de acuerdo. Ahora démosle vuelta a la tortilla. En el caso del empleador, esto puede subir hasta un 24 o 25%, porque él tiene que pagar aguinaldos, pasivos laborales, prestaciones sociales, tiene que equiparar. Eso por ley. Entonces, imagínense si ustedes hubiesen puesto o les hubieran aceptado el 25% que ustedes proponían, en la práctica se le hubiera convertido al empleador en un 50%. Sí, ¿Hay realismo en esto? Pero ya le expliqué, licenciado, ya le expliqué la manera en que nosotros es decir, llegaba aquí siempre y cuando estábamos proponiendo la forma de generar, la forma de que se pudiera subsidiar precisamente este incremento. Es correcto, es decir, usted tiene 25 siempre y cuando vaya acompañado de esta medida, un impuesto, en el caso de ustedes, en un impuesto específico a determinada o segmento o personas de esto. Con este incremento, y eso es lo que yo te quiero, solo va a haber dos formas, Danilo, de poder. O lo paga, tres. Número uno, absorbe esto el empleador. Esa es una posibilidad. Ahorita sí está la ley. Uno. Punto número dos, lo hace y lo traslada al producto que está teniendo. Y tres, o hay recorte de personal. Sí. Esta medida puede convertirse... El que más nos preocupa, es el último. Por eso dije yo al inicio del programa, quizás ahora en este contexto tiene sentido lo que dije al inicio, hay que ver cómo se va a comportar el mercado.
laboral. A eso me refiero. Porque, pues sí, multiplique usted para el sector comercio una empresa que tenga 10 trabajadores, 50 dólares con 89 centavos. ¿Por trabajador? Por trabajador, estamos hablando de los 500 dólares que se va a incrementar. Con una tasa de crecimiento nacional proyectada a 2 puntos y algo por ciento a partir de los organismos CEPAL que ya han sacado los datos. Entonces, este es el realismo, esos son los datos. Sí, son datos. Entonces, nosotros sí creemos de que el Ejecutivo está bien que haya incrementado el salario mínimo, era una demanda además, es una necesidad, pero creo, me da la impresión que se va a ver, debiera de tomar otros elementos de poder fortalecer esta realidad que se le viene encima, porque esto es una realidad que se le viene encima. Lo peor que pudiera suceder es que diga el microempresario no, recorto, y eso sí es doloroso, es como lo que estamos observando en la medida del préstamo del Fondo Monetario Internacional, donde dice, bueno, pues reduzca el gasto público y ahí viene todo el tema de la reducción de los empleados públicos. Tu olfato, tu experiencia, ¿qué te dice de estas 3 medidas que yo te lo absorbe? ¿Le traslada su producto o recorte? Creo yo que va a estar entre la primera y la tercera. Por ahí pudiera moverse, precisamente pudiera ser que las empresas digan incrementemos un poco. Lo que pasa es que el incrementar un poco puede desalentar aún más el consumo. Ese es el problema. Creo que el Ejecutivo debe de ver estos datos, ellos los tienen además, ellos tienen toda esta información y vamos a ver de veras cómo se comporta el mercado, porque triste sería, 1, recorte, y 2, desaceleración en materia del consumo de carácter nacional, que ya de hecho la hay, ¿verdad? En el impacto sobre todo de la disminución que tienen ahorita los consumidores respecto a los productos de las proteínas de la canasta básica alimentaria, porque la carne está cara, el huevo está carísimo, ¿eh? Aunque diga ha bajado un poco, sí, pero es que antes costaba $2.50 el cartón de huevo y ahora lo estamos encontrando en 4 y algo. O sea, esos son los puntos que hay que tomar en cuenta en estos análisis.